Hablar sobre los principios quirúrgicos en cirugía de cáncer. Como ustedes sabrán, eh, el ser cirujano oncólogo representa parte de toda un esquema de manejo de esta patología. ¿Quién me está manejando la...? Ok. De esta patología. Entonces, para entender más o menos de qué se trata el manejo, lo que hace un cirujano oncólogo, tenemos que entender algunos conceptos. Vamos a hablar sobre el diagnóstico mediante una biopsia, si las biopsias deben dirigirse a identificar el tumor primario, qué significa el hacer una biopsia para poder estadificar, el tratamiento, con qué objetivo tiene que ser, cómo debe ser una resección inicial de un tumor. Entonces vamos a ir hablando paso por paso de todos estos momentos. ¿Ok? Primero, ¿qué es el cirujano oncólogo? En el siglo XX se acuñó el término de cirujano de cáncer. En 1975 se definió el nombre de cirujano oncólogo para diferenciarse de otros especialistas, de otro tipo de cirujanos. Los cirujanos con entrenamiento específico en oncología son capaces de trabajar de manera multidisciplinaria. Esto es muy importante, jóvenes. El manejo del cáncer no es realizado por una sola persona, es realizado por un equipo multidisciplinario, porque necesitas de un oncólogo, de un radiólogo, de un patólogo para poder manejar una patología tan compleja como es el cáncer. Un cirujano oncólogo sabe cuándo y cómo debe ofrecerse el tratamiento integral a un paciente con cáncer. Esto es muy importante. Cuando nosotros nos formamos para ser cirujanos oncólogos, nosotros rotamos por todas las especialidades oncológicas y vamos a poder decidir sobre un manejo integral de esta patología. El principio número 1, solo se puede afirmar que un paciente tiene cáncer cuando existe una biopsia que así lo confirme. Así es, joven. Para poder tener el diagnóstico de una enfermedad, uno puede tener el criterio clínico radiológico. Clínicamente yo palpo como si fuera un cáncer. Radiológicamente me informan una lesión sugestiva a un cáncer o muy sospechosa. Pero la única manera de decir que algo es o no es una patología oncológica es una biopsia, ¿ok? La biopsia es el primer paso para empezar un largo tratamiento. ¿Y cómo debemos nosotros valorar la biopsia? Esta tiene que ser una forma bastante sencilla, barata y lo menos invasivo posible para poder obtener un diagnóstico de la enfermedad. Existen varios tipos de biopsias. La biopsia con aspiración con aguja fina, la biopsia core, la biopsia incisional. Realmente la biopsia core y la biopsia incisional tienen un mismo fondo, ¿no? Es una biopsia similar. Y la biopsia incisional. Entonces, vamos a hablar primero de la biopsia aspiración con aguja fina. ¿Qué cosa es esta biopsia? Esta biopsia es por la cual se obtienen células de la lesión. ¿Ok? Es con una agujita bastante fina, se introduce dentro de la lesión para obtener células. Este contenido se van a poner en una lámina y luego van a ser coloreadas por un citopatólogo para ser estudiadas. Es siempre mejor realizar una biopsia con una guía ecográfica para ser más preciso y tomar una muestra de una lesión o una parte importante de nuestro tumor. ¿Ok? Este tipo de biopsias es muy útil, por ejemplo, cuando estamos hablando o para descartar metástasis ganglionar. La biopsia por aspiración con aguja fina es un método bastante económico y sencillo de realizar.
no es útil para tumores de origen linfático. Por ejemplo, para un linfoma no es útil porque no nos va a servir ver la estructura de un ganglio. Esto simplemente me tomo unas muestras representativas del tumor. Entonces me va a obtener unas células. Aquí podemos observar, existe una biopsia muy conocida y es de repente donde empezó todo este método es en tiroides. La biopsia con aspiración por aguja fina en tiroides es bastante utilizada en todas partes del mundo. Y vemos en la parte derecha la ayuda de una ecografía para el estudio. ¿Qué es la biopsia core? La biopsia core es una biopsia por el cual nosotros vamos a obtener ya tejido tumoral, ¿ok? Y en este tipo de biopsia no se necesita hacer un corte grande, es simplemente una toma representativa del tejido y sí va a requerir anestesia local. Es muy importante anestesia local para este tipo de biopsias. ¿Por qué? Porque duele, es una aguja bastante gruesa. ¿Se puede o no se puede utilizar la ecografía? Cuando son lesiones bastante pequeñas, utilizamos la ecografía para poder obtener una muestra o poder identificar, localizar la lesión. Es muy importante saber que este tipo de biopsias no se puede realizar en zonas cercanas a órganos vitales o a vasos de gran calibre. ¿Ok? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿no? doctor, sí. Ya, bueno, seguimos. Entonces, luego ya viene, después de la biopsia, acá les quiero mostrar a ustedes cómo es la pistola. Esta pistola que están viendo ustedes acá es exactamente... Ah, no, voy a poner el video un segundo. Ahí sí me ven. Ok, ya está. Miren, por ejemplo, ustedes acá tienen, miren, esta de acá es la pistola. Va a venir una agujita que la vamos a instalar acá y esta aguja va a apuntar hacia la tumoración de la mama. ¿Me entienden? Entonces va a apuntar y nos va a decir si es o no. Vamos a sacar una muestra representativa. En este preciso instante les voy a mostrar cómo se hace esta biopsia para poder obtener una muestra y tener un pedacito del tumor para decir si este tumor es bueno o es malo. Porque yo puedo tener la sospecha clínica, por ejemplo, en caso de una mastitis, que es el gran simulador del cáncer. Yo puedo decir, es cáncer o radiológicamente es cáncer, pero al final me sale que es una mastitis o una necrosis grasa, que son los grandes simuladores. Acá les voy a mostrar. Ok. Entonces, acá no se puede con esta agujita. Vamos a tratar de arreglarla. Bueno, entonces, la biopsia core es el método por el cual lo utilizamos. Se hace en consultorio, no necesita una sala de operaciones, no necesita hacer tanta cosa para realizarla. Y así obtenemos un fragmento del tejido tumoral y podemos iniciar todos los tratamientos. ¿Qué cosa es la biopsia por aspiración? La biopsia incisional. La biopsia incisional es el tipo de biopsia donde yo tomo una muestra representativa del tumor. Saco un pedacito, una biopsia incisional. Es como un trozo de queso. Saco un pedacito para mandarlo a analizar. ¿En qué casos yo puedo hacer esta biopsia? Cuando la biopsia core me ha salido, por ejemplo, negativa. ¿Ok? Pero yo tengo la sospecha clínica o radiológica que esto es un cáncer. Otro tipo de biopsia por incisión es la biopsia punch. La biopsia punch es con un aparatito que nosotros vamos a sacar una muestra representativa
y generalmente se hacen incisiones paralunares para descartar melanomas. O en tejidos tumorales dérmicos se toma una muestra representativa. Y la otra biopsia, la biopsia excisional. Existen lesiones donde yo tengo que extirparlas completamente. Por ejemplo, yo tengo un quiste complejo. ¿Qué quiere decir? Un quiste con una lesión sólida en su interior. Yo no le puedo hacer una biopsia core, no puedo hacer una biopsia incisional porque puedo diseminar la enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una biopsia excisional, sacar todo el tumor y poder analizarlo de manera completa. Entonces, cada biopsia está indicado en determinadas situaciones. No se puede hacer la que se me ocurre en el momento X. Se hace lo que se tiene que hacer para cada situación. Y un concepto muy importante, no existe forma biológica que un tumor se disemine por causa de una biopsia. ¿Ok? Esto es muy importante, jóvenes. Todas las personas, algún familiar les va a decir, oye, a mí me han dicho que si me hacen la biopsia se me va a diseminar. Falso. Las biopsias no diseminan. Existen tumores, sí, en los cuales no se puede realizar una biopsia. Por ejemplo, riñón, ovario, porque son tumores mixtos o con gran contenido líquido. Entonces, al momento de intentar hacer una biopsia, podemos reventar el tumor y este se va a diseminar en la cavidad peritoneal o retroperitoneal. Eso es muy importante tener en cuenta. Un cáncer de testículo tampoco se puede hacer una biopsia. ¿Ok? Pasando a otro principio. Todas las biopsias deben dirigirse a la identificación del tumor primario. Nosotros cuando hacemos una biopsia, por ejemplo, de una tumoración inguinal o una tumoración metastásica, no estamos buscando lo que el encontrar en esa zona, lo que estamos buscando es de dónde viene a esa zona, porque para nosotros es importante identificar el tumor primario, ¿ok? Identificar dónde apareció el cáncer. Yo puedo tener múltiples lesiones en hígado, es más, el paciente debuta por metástasis hepática múltiple, pero el tumor primario no es de hígado, era de colon o era de estómago. Aquí les quiero hacer una pequeña demostración de esta es la biopsia core. No sé si me pueden ver. Miren cómo dispara. Miren. Acá, así. Acá. ¿Ves? Tuviéramos un pedacito de manzana, lamentablemente estoy saliendo del hospital de operar y no he podido traer una manzanita para poderles enseñar. Entonces, volviendo al tema, todas las biopsias deben dirigirse a identificar el tumor primario, porque a partir de ahí nosotros vamos a hacer los tratamientos. ¿Ok? Todos los pacientes deben ser estadiados. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? O sea, cuando yo tengo la sospecha radiológica y clínica y al final he confirmado con el diagnóstico patológico, yo tengo que hacer el estudio del estadiaje. Y el estadiaje más conocido y que solemos utilizar aquí o en Estados Unidos es el TNM, ¿no? T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. Entonces, en base a esto, nosotros podemos identificar T1, T2, T3, T4, N1, N2, M0, M1. Y así poder decir en qué estadio clínico, porque dependiendo del estadio clínico, yo voy a definir si se opera o empieza con quimioterapia. No todos los cánceres se operan en primer punto. Por ejemplo, en cáncer de mama ya han cambiado los conceptos tremendamente. Antes la mayoría se operaban de inicio. Ahora ya sabemos que un triple negativo, un HER positivo, a partir de 2 centímetros tienen que ir a quimioterapia. ¿Por qué? Porque va a tener un mayor beneficio en la sobrevida. Mi paciente va a vivir mucho más tiempo. Todos los tratamientos que nosotros realicemos
todos, como primer intento, deben tener un objetivo curativo. Esto es muy importante. Y el primer tratamiento debe ser el mejor y definitivo. Siempre tenemos que intentar por solucionar el problema. Y no olvidar tres objetivos importantes: curación, aumentar la sobrevida y sobre todo el alivio sintomático de nuestros pacientes. Miren, por ejemplo, esta es una tumoración bastante severa, grosera, que al final se realizó una cirugía y tal vez esta no fue una cirugía curativa, fue una cirugía paliativa, pero solucionó el problema que aquejaba a nuestra paciente. Primero tenemos que entender que si nosotros aprendemos o enseñamos a nuestra población a tomar métodos de cultura preventiva o al mínimo síntoma o signo de una lesión, acudir al especialista, no vamos a llegar a estos extremos. Esto es una barbaridad, solo en el Perú se ve. La resección inicial debe ser planeada para obtener un margen libre de forma tridimensional y evitar violar los límites anatómicos. Eso es muy importante, que cuando nosotros entremos a sacar un tumor, nosotros tenemos que sacarlo de manera completa, micro y macroscópicamente. Macroscópicamente lo que vemos, microscópicamente con márgenes libres. ¿Por qué? Porque si yo dejo un pedacito de tumor es como si no hubiese sacado absolutamente nada. Esto es muy importante. Existe el R0, R1 y R2. R0, una resección quirúrgica completa. R1, resección quirúrgica con márgenes microscópicos positivos. Y R2, una resección quirúrgica con márgenes macroscópicos positivos. Eso ya no vale. Lo ideal es obtener siempre una R0. Las resecciones deben incluir el territorio linfático. Sí, porque el cáncer se disemina por dos vías, linfática y hematógena. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad regional, tenemos que hacer un control de esta enfermedad regional, ¿no? Porque eso nos va a mejorar la sobrevida. Ya considerando que un compromiso ganglionar ya es un estado más avanzado de la enfermedad y me disminuye el pronóstico de mi paciente. La realización del ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? Ya les habrán explicado muy bien los colegas que han venido, a cuales hemos encomendado dictarles las clases tan adecuadamente. Cáncer de mama y melanoma son los cánceres donde se utiliza la valoración del ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? Es el ganglio guardián de la zona del territorio al cual estamos estudiando. Este es el primero que se enfermaría en caso de que hubiera enfermedad. No quiere decir que esté enfermo. El ganglio centinela no es un ganglio enfermo, es un ganglio guardián. La realización del ganglio centinela lo hacemos con dos técnicas, el Tecnesio 99 y el Patent Blue. ¿Ok? Entonces vamos a tener un 99% de seguridad de identificarlo. En todos los casos, se debe intentar mantener la función y la estética sin que este comprometa la resección oncológica. Así es. El objetivo es curar, controlar la enfermedad, pero no van a dejar pues una lesión mutilante, una lesión que no permita vivir a mi paciente de manera adecuada, con unas secuelas terribles. Cuando nosotros en un primer momento vemos que es una resección complicada, difícil, empezamos con tratamientos de quimioterapia y o radioterapia para disminuir esa masa y hacerlo luego operable y menos mutilante. Esto es muy importante considerar. Pero hay situaciones donde los tumores son quimio y radio resistentes. Entonces tenemos que empezar con cirugía y posteriormente tenemos que trabajar con el cirujano plástico para realizar la reconstrucción inmediata. Aquí, por ejemplo, podemos ver una resección inmensa de un tumor de mi cara derecha, donde se trata de cubrir con injertos o colgajos esta zona. Igual en la pierna. La pierna
igual que el antebrazo, son zonas donde hay poco tejido y las resecciones son grandes y necesitamos realizar coberturas con colgajos en un primero o un segundo tiempo. Un concepto muy importante que les estaba explicando es el trabajo de la mano con multidisciplinario, con el oncólogo clínico y el radioterapeuta. Este manejo tiene que ser de manera complementaria, siempre hablando, siempre discutiendo. Acá no se trata de que quién hace más o quién es el que más sobresale. Acá se trata del beneficio para el paciente. Y existen patologías donde uno prima la cirugía, en otro prima la quimioterapia, en otro prima la radioterapia, más quimioterapia y posterior cirugía. Entonces, por eso es muy importante no saber un solo cáncer, es saber todos los cánceres y cómo podemos manejarlo de manera adecuada. Hay conceptos que van a saber ustedes. ¿Qué cosa es la neoadyuvancia? Neoadyuvancia, nuevo, antes de la cirugía. Adyuvante, después de la cirugía. Coadyuvante, cuando van a la par. Por ejemplo, quimio y radio coadyuvantes. Es muy difícil que vaya quimio y cirugía coadyuvante, porque la quimioterapia es un tratamiento que produce inmunosupresión. Y los tratamientos definitivos en vez de la cirugía. Las recurrencias deben tratarse cuando exista la posibilidad de control local de la enfermedad. Si yo tengo, por ejemplo, enfermedad que ya ha sido tratada y me recurre, y esto es importante, nosotros a los pacientes, cuando son diagnosticados de cáncer, les explicamos que esta es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que se cura. Esto es como una diabetes, una hipertensión, uno no se cura del cáncer, salvo en un estadio 0, donde se cura el cáncer. Entonces, nosotros los 2 primeros años tenemos un control de la enfermedad cada 3 meses, porque es el periodo donde puede presentarse la mayor recurrencia local. Del tercero al quinto año la recurrencia es más remota y ya se hacen los controles cada 6 meses. Y después del quinto año los controles van a ser de manera anual. Es muy importante eso. Y decir a nuestros pacientes que pueden pasar 10 o 15 años y siempre existe el riesgo de que vuelva a aparecer. ¿Y cómo lo explico esto? Es como una pared, cuando se rajó, por más que yo la parche de la manera más adecuada, le ponga los mejores pegamentos, aditamentos, cuando hay un nuevo terremoto, un nuevo temblor, ¿cuál es la parte más frágil? Esa zona de la rajadura. Entonces, fácilmente podemos tener una recurrencia. Y si aparece una recurrencia, lo ideal es identificar la pequeñita para poder operarla. Si no es posible curar, siempre es posible paliar. Esto es muy importante. Nuestro objetivo puede ser no salvar a nuestro paciente, pero puede ser calmar su dolor. ¿Okay? Porque de eso se trata. Tú puedes, el objetivo del cirujano oncólogo, del oncólogo, es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ejemplo, las derivaciones biliodigestivas, las mastectomías toilets, esas resecciones de grandes tumores a título paliativo para que no sigan apestando feo, para que no se sigan las moscas poniendo sus huevitos, y situaciones como esa, ¿no? Que de todas maneras a mi paciente y a la familia de mi paciente les va a llevar a una vida bastante complicada y difícil de sobrellevar. Entonces, nosotros podemos ayudar no solo curando, sino también paliando, calmando el dolor, calmando ese tipo de situación complicada para nuestro paciente. En conclusión, jóvenes, los principios de la cirugía oncológica deben ser interiorizados y respetados por todos los cirujanos que enfrentan y tratan pacientes con cáncer. El objetivo de esta especialidad puede que no sea siempre curar, pero lo importante es mejorar la vida o lo que le queda de vida a nuestros pacientes. Nadie sabe el por qué aparece esta enfermedad. Lo importante es detectarlo y tratar de disminuir en la medida de lo posible que progrese a enfermedad bastante avanzada.
Yo quiero aprovechar este momento para agradecer a la doctora María Laura, quien ha sido mi mano derecha, lo es en la cátedra, lo es en la parte quirúrgica, en el hospital, alguien en quien confío bastante y ha tenido la dedicación para con todos ustedes. Definitivamente hemos coordinado paso a paso cada momento, cada clase, cada examen, que no han sido tan difíciles. Y son momentos nuevos, como les decía, ¿no? Momentos de pandemia que ha enseñado nuevas formas de vida, pero no puede cambiar nuestros corazones, que eso es lo que prima. En el ser humano son dos cosas importantes, la cabeza y el corazón. Con la cabeza se consiguen muchos logros y con el corazón la felicidad. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que este 2021 los colme de muchos conocimientos y muchas cosas buenas. Y acuérdense que en casa tienen que empezar a decir, van a hacer tu mamografía, tu papá Nicolau, tu endoscopía, porque de eso se trata, de empezar la enseñanza en casa. Un fuerte abrazo, jóvenes, a todos ustedes y será hasta cuando vuelvan por el INEM a hacer su residencia que los esperaré con los brazos abiertos. Cuídense Gracias. mucho.